Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente canal mis amores y bienvenidos a una entrega más de Te puede pasar a ti. El caso de hoy es uno que yo vengo ya siguiendo hace tiempo, desde el momento en que sucedió vengo siguiéndolo. Es un caso de esos que tiene todo para parecer de película, así. Antes de comenzar, deja por favor este emoji y por aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico, que es bastante, ¿ok? Si me escuchan la voz rara, nasal, lo que sea, tengo gripe, ¿ok? Entonces, espero que me la puedan dejar pasar por lo menos ese detallito. Señores, primero yo me voy a recoger el cabello, porque cada vez que tengo el cabello suelto contando una historia, estoy tocando el cabello el video entero y eso me desespera verlo en edición. Así que, por el bien de nosotros, vamos a hacerlo así. Ahora sí, vamos a comenzar con la historia de hoy. Hoy nos vamos a ir a Utah, específicamente a Camas, que queda en el condado de Summit. Específicamente para el 4 de marzo del año 2022. Esa madrugada, el 911 recibe una llamada de una mujer que se identifica como Curry Richins. Ella llamó al 911 a las 3:21 de la mañana, específicamente ese 4 de marzo, para reportar que Eric, su esposo, no estaba respirando, que él estaba frío al tacto y que no tenía pulso. Curry cuenta que ella se despertó en la madrugada y se volteó en la cama. Esto es lo que ella cuenta en la llamada, que ella se volteó en la cama y trató como de ponerle el brazo encima a su esposo y ella lo sintió, y estoy citando, ella lo sintió como un bloque de cemento porque él estaba frío y rígido. Inmediatamente llegaron los paramédicos y le practicaron RCP como primeros auxilios, trataron de revivirlo mientras ella se mecía en una esquina de la habitación, así como que ella estaba como en un trance, ella no salía de ahí, pero ya Eric lamentablemente estaba muerto y fue declarado muerto esa misma madrugada. Eric era un hombre joven de 39 años, él era padre de 3 niños y él había muerto aparentemente de la nada, pero obviamente si el caso está en este canal, no fue porque se murió de la nada, ni porque Dios lo llamó nada más, no fue por una muerte naturalmente. ¿Qué? Entonces, antes de continuar con el resto de la historia, vamos a dar un poco de contexto porque aquí todos y todas amamos el contexto. Entonces vamos a hablar un poquito más sobre quién es o quién fue Eric Eugene Richins. Él nació el 13 de mayo del 82 en Bountiful, Utah, como fruto del matrimonio de Jean y Linda Richins. Él es el mayor de los hermanos, él tiene 2 hermanas llamadas Amy y Katie. Él era un hombre formado en una familia ranchera, como de rancho, como de finca, de animales, muy ligado como al trabajo manual, a estar con animales, a la cacería, le encantaba ir de caza. Él tenía una idea bastante tradicional como del trabajo, del esfuerzo y de la familia y de la lealtad familiar, o sea, él era uno más ahí con su familia. Él pasó una buena parte de sus años de formación, o sea, mientras estaba en el colegio, él también ayudaba en el rancho familiar, en la finca que ellos tenían, entre el heno, las cercas, los caballos, el ganado, él hacía de todo con los animales, ¿ok? A él le encantaba el deporte, él practicó cross country, también practicó baloncesto, béisbol, fútbol y más adelante, ya como adulto y ya como padre, él terminó involucrándose como entrenador y asistente en los equipos de sus hijos, de las escuelas en que estaban sus hijos. Él también era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y él hizo una misión de 2 años en Ciudad de México, donde él aprendió a hablar español súper fluido y más tarde él obtuvo un título universitario en estudios internacionales en la Universidad de Utah, donde él estudió, y ese título él lo hizo con especialidad en español, ¿ok? O sea que él hablaba fluido el español. En cuanto a lo laboral, él construyó un negocio exitoso de albañilería y mampostería llamado C&E Stone Masonry. Fue un negocio que se convirtió en una empresa sólida y rentable. Como la mayoría de gente lo describe, es que él era un hombre de negocios con instinto, pero también, o sea, como que él tenía eso adentro, como el tema de los negocios, pero también él tenía mucha facilidad para crear relaciones personales, mantener como lealtad con la gente, también generar confianza con quienes trabajaban con él y con sus clientes, ¿ok? Según algunas fuentes, Eric estuvo casado anteriormente, antes de casarse con Corey, que era su esposa para el momento de los hechos. Él estuvo casado anteriormente con una mujer llamada Julie Jorgensen. El matrimonio terminó en el año 2009, luego de que Eric descubriera que Julie le estaba siendo infiel. Y durante el proceso de divorcio, como ellos se habían casado sin un acuerdo prenupcial y a Eric le iba muy bien en su negocio, Julie hizo todo lo posible durante el proceso de divorcio para quedarse con dinero y con bienes a través del divorcio. Ellos no tuvieron hijos ni nada por el estilo. Entonces, Eric y Curry, su esposa, para el momento de su muerte, ellos
ellos se conocieron cuando ella trabajaba en una ferretería llamada Home Depot, creo que ella era cajera en la ferretería si no me equivoco, y ahí ya Eric era cliente habitual por su negocio de construcción. Desde el primer día que Eric vio a Corey, él como que quedó encantado con ella, porque ella era una muchacha más joven, era muy chula, tenía mucha chispa, y él logró que otra de las empleadas, Linda, me parece que era la manager de Corey en la tienda, que Linda entonces los presentara a ellos dos. Entre ellos hubo química de manera instantánea y al poco tiempo de que comenzaron a salir ya se hicieron novios formalmente. El 15 de junio de 2013, Corey Darden, que tenía 23 años para ese momento, y Eric Richards, que tenía 31 años para ese momento, ellos se casaron en el jardín casero de su casa en Utah, en Estados Unidos, y digo de su casa porque ellos vivían juntos, ya que ellos también tenían un hijo llamado Carter. O sea, ellos eran como la foto de la familia perfecta americana, el sueño americano, todo perfecto, porque Corey ya era como un ama de casa, estaba con su hijo, vivían en su casa en Utah, a Eric le iba súper bien en su negocio, muy bien en su negocio, ellos estaban súper bien, ellos estaban nítidos, ¿ok? Y poco tiempo después de la boda, ellos vendrían a completar ya la familia con 2 hijos varones más que tuvieron, llamados Ashton y Weston. En general, Eric era un hombre muy de familia, muy de aventuras, a él le gustaban los vehículos todoterreno, las motocicletas de nieve, irse de casa, los viajes exóticos, a él le gustaba todo eso. Su familia lo recuerda como alguien divertido, impulsivo, generoso y siempre dispuesto a ayudar. Él, para el momento de su muerte, él era padre de 3 hijos, como dije, Carter, que tenía 9 años, Ashton, que tenía 7, y Weston, que tenía 5 años para ese momento. Entonces, vamos ahora con la investigación, con cómo pasamos de muerte de causa natural a, bueno, quizá no fue tan natural. Vamos a ver. El caso de Eric inicialmente se trató como una muerte súbita, posiblemente causa natural o indeterminada, ¿ok? Ese tipo de clasificación de muerte es común cuando no hay señales externas de trauma o de pelea o de defensa, cuando la persona no responde a una reanimación o cuando no hay una causa obvia visible en el momento. La policía entonces procede a hacer lo obvio, que es preguntarle a su esposa, a Corey, qué sucedió en la madrugada, para ellos entender mejor como el panorama, qué sucedió en la madrugada, la noche anterior, y la versión de lo ocurrido de la noche del 3 al 4 de marzo de 2022, según Corey, su esposa, comienza como una historia sencilla. O sea, ella les dice, mira, la noche fue normal, sin conflictos, no hubo nada raro. Ella explica que estaban en la casa, que compartieron tiempo juntos y que todo transcurrió con absoluta normalidad, todo bien, que ellos no discutieron. O sea, le preguntaron como que ustedes discutieron, tenían problemas en la relación, ¿qué pasó? Y ella dijo, no, o sea, entre nosotros no había problemas en la relación, no había tensiones, no discutimos nada anoche, o sea, no hay señales de que nada anduviera mal. Ella dice que de hecho estaban felices porque estaban celebrando que ya casi hacían el cierre del negocio con una casa que ellos iban a remodelar y que les iba a dejar muy buenas ganancias. Ellos dicen que ellos prepararon o que tomaron juntos unos Moscow Mules, que es como un cóctel, que ellos como que lo prepararon y se lo bebieron juntos. Como que no queda claro cómo fue la cosa, pero que bebieron Moscow Mules para celebrar. Un rato después, y como acostumbra hacer la policía, como para ver si te saca más información, a ver si tú recuerdas algo, le preguntan de nuevo, como que bueno, ok, pero entonces vamos por la secuencia, vamos por los hechos, vamos a ver, entonces a esta hora pasó tal cosa, ok. Entonces, cuando yo le preguntan de nuevo sobre los hechos ocurridos la noche anterior y también en la madrugada, la versión que Corey da ahora tiene más detalles. Ya no es solamente como que una noche tranquila, estábamos celebrando, nos bebimos un traguito, no, ya, sino que ahora es una secuencia como más detallada de los eventos. Ella cuenta que estaban celebrando efectivamente, que tomaron juntos y ahora ella dice que uno de sus hijos no se sentía bien y que por esa razón ella decidió dormir con el hijo en otra habitación. Este punto es importante porque es la primera vez en que ella introduce una separación física entre Eric y ella, porque en la versión anterior nunca se habían separado, habían dormido juntos y toda la cosa. Y ya recordemos que ella dice, yo me volteé en la cama y le puse el brazo arriba, ok, pero ahora ella dice que durmió en la habitación del hijo, ok. Según su relato, ella durmió en la habitación del niño y luego en la madrugada ella se pasa a la habitación principal matrimonial, ¿verdad? Según su relato, ella dejó a Eric solo en la habitación principal y se fue para la habitación del niño para dormir con él. La historia continúa en la madrugada y Corey dice que ella se despierta en la madrugada y que regresa a la habitación principal con Eric y trata de acercarse a Eric cuando entra a la cama, trata de acercarse a Eric y en ese momento es cuando algo no encaja. Ella lo toca y siente que él está frío, que no responde. Más adelante ella describe todo esto con una frase que quedó registrada en la misma llamada al 911, que era como tocar un bloque de cemento. A partir de ahí su relato entra como en modo emergencia porque después de ahí
ahí todo muy rápido, como que dice que entró en pánico, que llamó al 911, que ella observó cómo los paramédicos intentaron reanimarlo una y otra vez mientras ella estaba en la habitación pero sin poder hacer nada, que ella no sabía qué hacer en ese momento. Ok, perfecto. Y en paralelo empiezan a aparecer elementos que no vienen de la versión de ella, sino de la investigación. El hecho de que Eric ya estuviera frío cuando ella lo encontró en la madrugada, cuando se cruzó de la habitación del niño, quiere decir que él llevaba muerto más tiempo del que ella cuenta, según el relato de ella misma, ¿verdad? Porque él estaba frío, él estaba frío y duro ya, como un bloque de cemento, según ella dice. Entonces él tenía que tener horas ya muerto ahí, porque recordemos que la llamada fue a las 3:21 de la madrugada. O sea, no daba el tiempo para que él estuviera frío y duro. Ok, entonces, además de que la llamada al 911, ella dice que se volteó en la cama para abrazarlo, pero entonces ahora ella dice que fue que ella se cruzó de la habitación del niño para la habitación principal y que cuando ella entró a la cama, como que son cosas muy distintas lo que sucedió. Ok, entonces pasan los días, los investigadores siguen viendo todo, no obstante, nada de eso quiere decir que ella hizo algo, ¿verdad? Ok, está como medio raro, sí, pero no quiere decir que ella hizo algo, ¿verdad? Ok, días después de la muerte de Eric, Curry, o sea, te estoy hablando de que par de días, no, yo no estoy hablando que pasaron 15 días, no, par de días después de la muerte de Eric, Curry intenta acceder a una caja fuerte donde se encuentran unos documentos importantes relacionados con Eric y con su testamento, con su herencia, con toda la cosa. En ese proceso, ella entra en conflicto con la familia de él, particularmente con la hermana de Eric llamada Amy, quien le dice a ella que ella no puede, o sea, ellos estaban en la casa, ¿verdad? Con los niños y la cosa. Amy le dice a Curry, mira, tú no puedes acceder a la caja fuerte en ningún documento de Eric, porque Eric cambió su testamento y él le dejó todo a sus hijos a través de Katie, que es la otra hermana, ¿ok? O sea, Eric cambió el testamento y en vez de dejarle todo a sus hijos a través de su esposa, Curry, que es la mamá de sus hijos, él cambió el testamento y le dejó todo a sus hijos a través de su hermana, ¿ok? O sea que él dejó a la esposa sin nada. Y ahí se produce un altercado físico porque Curry insiste en que esto es mentira, que eso no es posible, y ella comienza a golpear a Amy. Y según reportes del caso, hay una confrontación, esto se vuelve agresivo y Curry termina enfrentando un cargo por agresión menor. Después de esto, Curry, todavía incrédula que esto es mentira, que no es verdad que Eric hizo eso, que fue Amy diciéndole cosas, ella contacta a la planificadora patrimonial de Eric, a la persona que se encarga de su testamento, todo, de su patrimonio, todo. Y le dice que ella quiere acceder a los bienes de Eric, al dinero de Eric, y quiere tomar control financiero de todo el dinero de Eric. Y ahí ella recibe una respuesta que cambia todo para Curry. Eric, efectivamente, había creado un fideicomiso, o sea, él había transferido todos sus bienes a una estructura legal para que esos bienes sean administrados por alguien y se usen en beneficio de otra persona en caso de su muerte. Quiere decir, él transfirió todo lo que él tenía, todo hasta la casa, todo, a su familia, la familia de Eric, en concreto a su hermana Katie, para que manejara los bienes para sus hijos. ¿Tú entendido? Ok. O sea, él dejó a Curry seca. Cuando Curry se entera de esto, según testimonios, ella reacciona con enojo extremo. Ella se volvió loca. Acto seguido, ¿tú sabes lo que hizo Curry? Ella dijo, es verdad, ustedes tienen todo. Pues miren, vamos a romper relaciones entre ustedes y yo, y más nunca van a ver los hijos míos y de Eric. Más nunca. Y no les permitió más ver a los niños. Ok. Este chiqui show que hizo Curry, más allá de hacerle un bien, que ella como que ella no razona, esto lo que hace es que intensifica las sospechas y solidifica la percepción de que el conflicto no fue emocional, no fue un tema entre ellos dos, sino que era algo más allá, que era algo económico, porque ella estaba dolida con ese dinero, pero dolida. Días después de la muerte de Eric, mientras su familia aún intentaba procesar todo lo que había pasado, que se murió Eric, que ahora hay que organizar todo, ok. La casa en la que se murió Eric, donde vivía Curry y los niños, la casa no estaba en silencio, así como que de luto, como estoy triste, no. Curry organizó una reunión a modo de celebración en la misma casa, ok. Había música country, había gente, había bebida, había picadera, de todo para celebrar el cierre de un negocio inmobiliario que ella anhelaba y que por fin se le dio. A ver, te explico. Curry no era simplemente alguien con interés superficial en el sector inmobiliario. Ella tampoco trabajaba con su esposo en la empresa de construcción. No. Durante los años del matrimonio de Eric y de Curry, pero estoy súper tupida, pero bueno, lo siento. Ella se había involucrado activamente en el negocio de lo que se conoce en Estados Unidos como house flipping, ¿ok? Que tú compras una vivienda, la remodelas, todo, la pones nuevecita, moderna, y luego en el proceso de revender esa casa, tú obtienes ganancias, ¿ok? Ella estaba
ese día celebrando el cierre de su proyecto más ambicioso, una mansión enorme que ella iba a remodelar para revender. A pesar de que las autoridades se enteran luego a través de amistades y de familia de Eric que ese negocio en específico de esa casa enorme, ese en particular, era uno al que Eric estaba opuesto totalmente porque era sumamente riesgoso. O sea, esa casa tenía siglos ahí y nadie la compraba, nadie, pero ella dijo, yo me voy a meter en ese lío y yo la voy a arreglar y eso se va a vender. Pero tenías años que nadie le pone un dedo a esa casa. Entonces él dijo, esto es demasiado riesgoso. Y ella sabía que él pensaba de esa manera, que era demasiado riesgoso. Y él no quería como que meterse en ese lío. De hecho, inicialmente, él le había dicho que sí, inicialmente, pero luego de que él lo pensó mejor, como que tiró los números, él dijo, es que esto no vale la pena, esto es demasiado riesgo. Y él le dijo a un amigo como que, mira, yo no sé cómo que yo le voy a decir a Corey que yo no voy a apoyarle en esto. Esa casa no se va a comprar. Pero él estaba negado a comprar esa casa. Pero ahora, un par de días después que él muere de causas naturales, ella está celebrando con fiesta y bebida y de todo en la misma casa donde se murió su esposo. Ella está celebrando que cerró ese negocio. Ok. Para los investigadores, esto no fue una prueba directa de nada, porque eso no quiere decir de nuevo que tú mataste a tu esposo. Está raro, sí que está raro, pero no quiere decir nada, ok. Es circunstancial todo esto. Pero sí encajaba dentro del patrón que empezaba como a dibujarse, que empezaba a hacerse. Que es el de una persona que en medio de una pérdida extrema y tan fuerte como la de tu esposo, el papá de tus hijos, que te rompe esquemas, que te rompe tus rutinas, todo. A pesar de que tú estás pasando por todo eso, tú sigues operando en función de dinero, de negocio, de resultado, de celebrarlo, negocio que cerramos. ¿Quién tiene cabeza para eso en ese momento? Corey, obviamente. Ahora bien, como tú sabes ya, ¿verdad? Desde el inicio, algo como que no encajaba. Yo diría que no encajaba nada. Nada encajaba. Porque Eric era un hombre joven, saludable. ¿Cómo es que él se muere así, como una muerte súbita, así que me morí, punto? ¿Qué es eso? Y no era que algo no encajaba por una evidencia directa, sino como por el contexto, por todo lo que pasó luego de que él se murió, por todo lo que estaba pasando antes, de que no estaban muy de acuerdo en la cosa que hacía Corey. O sea, como que nada encajaba. En los días inmediatamente posteriores a la muerte de Eric, miembros de la familia de Eric, especialmente sus hermanas Amy y Katie, se acercan a la oficina del sheriff del condado de Summit. Ellas no van ni siquiera a preguntar qué pasó, cómo va la investigación, no. Ellas van a hablar con los detectives para decirles una sospecha clara que ellas tienen, ¿ok? Dicen algo que cambia completamente el rumbo de la investigación, porque ellas no van solamente a acusar así como por arribita, tacata, no. Ellas van como a contarles muchas cosas que quizás ellos no conocen de la vida de Eric y de Corey. Ellas le dicen a los detectives que Eric les había dicho que si algo le llegara a pasar, la responsable sería solamente su esposa. Y este tipo de declaración no es una prueba. Tú no puedes llevar a alguien a juicio, tú no puedes arrestar a nadie con eso, porque fulana dijo, no. Pero para un investigador es una bandera roja, obviamente. A partir de ahí, la muerte de Eric deja de tratarse como un evento médico inexplicable y empieza a moverse hacia algo un poco más delicado, que es un posible homicidio, ¿verdad? Esa es una de las piezas más fuertes de la sospecha principal. O sea, no fue solo la intuición de la familia después de las peleas y la celebración por la casa, sino que ya Eric les había dicho, si a mí me pasa algo antes de morir, o sea, él había expresado miedo antes de morir. Si a mí me pasa algo, fue ella. Una de las hermanas le contó a la policía que Eric le había dicho años antes que Corey había intentado envenenar una bebida que él se iba a beber durante unas vacaciones en Grecia. Esa alegación formó parte del clima de sospecha contra Corey, obviamente. Entonces, en el proceso de investigación se dan cuenta que desde fuera la vida de Eric y de Corey parecía estable, parecía perfecta. Tenían la casa, los hijos, los negocios, todo encajaba en la imagen de una familia que estaba creciendo, construyendo, viento en popa, avanzando, todo bien. Pero por dentro, la realidad era muy distinta, porque mientras Eric consolidaba su empresa de mampostería, que era un negocio sólido, rentable, construido con años de trabajo, que le iba muy bien, Corey estaba desarrollando su propio camino en el mundo inmobiliario. Ella se metió, como les dije, en el negocio de comprar, remodelar y revender casas. Y al inicio, como muchas veces, todo parecía funcionar. Pero en ese tipo de negocio es muy delicado, porque tiene una trampa y es que necesita dinero constante, movimiento, liquidez. Y cuando ese flujo de dinero se rompe, todo comienza a caer. O sea, con que una casa no se te venda a tiempo, tú te atrasas en un pago de un préstamo y todo comienza a amontonarse, ¿tú entiendes? Con el tiempo, los proyectos de Corey dejaron de ser ganancias y empezaron a convertirse en presión y en pérdidas.
porque las propiedades no se vendían cuando ella necesitaba que se vendieran, los costos de los materiales y todo iba subiendo, los intereses que iban aumentando, que iban corriendo, o sea, todo mal. Y para sostener este ritmo, ella empezó a recurrir a prestamistas privados, que no eran bancos, porque ya los bancos no le prestaban dinero, porque ella debía dinero. Los llamados hard money lenders, que son personas que prestan rápido, pero que cobran carísimo. O sea, te ponen el dinero en la mano, pero te cobran la vida en intereses. Intereses súper altos, plazos súper cortos, poca flexibilidad, una combinación súper peligrosa, porque comienzan a hostigarte cuando tú no pagas. Pero ya para cuando la relación con Eric ya estaba deteriorándose, la situación había escalado, porque el matrimonio de ellos fue deteriorándose, efectivamente. Según lo presentado por la fiscalía, Corey acumulaba deudas que inicialmente se estimaban que eran más de 1.8 millones de dólares. Inicialmente, ¿ok? Pero lo más delicado no era solo la cantidad, sino era cómo ellas estaban manejando, porque según los documentos del caso, Eric descubre algo que cambia completamente la dinámica del matrimonio, y es que Corey estaba utilizando dinero de él sin transparencia. Ella estaba moviendo fondos por atrás, comprometiendo recursos, y él no se había dado cuenta. O sea, ella estaba haciendo lío con el dinero de él sin decirle nada. Y por esto, obviamente, la relación se fue deteriorando, porque eso afecta el nivel de confianza en una relación. Ella estaba tomando decisiones financieras sin su conocimiento completo, lo que obviamente los fiscales describieron como un uso indebido continuo de sus finanzas, porque de cierta manera ella estaba operando bajo la idea de que ella contaba con el respaldo financiero de su esposo en caso de que algo fallara. Y claro, según su acuerdo prenupcial, el que ellos firmaron, porque ellos firmaron un acuerdo prenupcial, ella heredaría todo si Eric moría de manera natural o accidental. Interesante. Te explico. Antes de casarse, la madre de Eric abogó, muy bien mi doña, muy bien. Ella abogó porque se firmara un acuerdo prenupcial, porque ella no quería que le volviera a pasar lo mismo a Eric, lo que le pasó con Julie, que Julie le quiso sacar hasta el último centavo en ese divorcio, cuando la que estuvo mal fue ella. Yo hubiera hecho lo mismo si fuera mi hijo, claro que sí. Y si fuera mi hija también, eso no tiene que ver con género ni nada, para que no me vengan a meter cosas que no tienen que ver. Eric, que ya estaba construyendo su camino como empresario en el mundo de la mampostería, que le iba súper bien, él también quería proteger lo que le estaba levantando y que no le pasara lo mismo que le sucedió con Julie. Él quería asegurarse de que su patrimonio, su negocio, por el que él se había sacrificado tanto, todo lo que viniera después no quedara automáticamente fusionado con el futuro de su esposa y con los negocios que quisiera hacer su esposa. Y el acuerdo que ellos firmaron establecía una separación bastante clara de los bienes de cada quien. Cada uno mantenía control sobre lo que tenía al momento de llegar al matrimonio y también sobre lo que generara en el futuro, ¿ok? O sea, ellos se casan y lo que generamos y lo que genera cada una de nuestras empresas es de cada quien. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿ok? En otras palabras, el matrimonio no implicaba una mezcla total de finanzas, ¿ok? Lo que Eric ganara con su empresa seguiría siendo suyo. Y esto, dentro de la dinámica de la relación, marcaba una línea invisible, pero muy importante, de que había una vida en común, sí, pero también había límites para esa vida en común, ¿ok? En ese mismo documento también se restringía el acceso de Corey al patrimonio de Eric. No le daba control automático en lo absoluto sobre sus ingresos ni sobre sus propiedades, y tampoco sobre su negocio. Era un esquema en el que Eric tenía y mantenía su independencia financiera de manera considerable, incluso dentro del matrimonio. Y aunque este tipo de acuerdos no necesariamente implican desconfianza, sí suelen reflejar una necesidad de control, de previsión y de proteger lo que ya cada quien ha construido. Sin embargo, el punto más delicado del acuerdo estaba en lo que pasaría si Eric moría. Porque la verdad es que cuando ellos se casaron, Eric estaba construyendo su imperio con su negocio. Ella era cajera. Entonces ella estaba muy joven también, o sea, ella no tenía nada como Eric. Entonces el acuerdo sí hablaba de lo que pasaría si Eric moría. En ese acuerdo prenupcial contemplaba ciertas disposiciones para ese escenario, o sea, beneficios que Corey podía recibir si seguían casados para el momento de la muerte de Eric. Pero esos beneficios no significaban que ella heredaría todo. No era un acceso total ni automático al patrimonio, era más bien como una estructura limitada, controlada y definida bajo condiciones, ¿ok? Porque más que ir hacia ella, su patrimonio era para sus hijos. Sucede que años después, en el 2020, Eric tomó una decisión que cambió completamente ese panorama, y es que después de que él descubrió que Corey estaba haciendo un uso indebido de sus finanzas, de su dinero, porque no era como que ella no compartía dinero, ni como que ella no podía tener acceso al dinero, simplemente que si se divorciaban o había un tema legal, ya estaba firmado por escrito que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, ¿ok? Pero como parte del matrimonio, ella tenía acceso al dinero, ¿ok? Ella tenía acceso a tarjeta de crédito, ella tenía acceso a todo eso, ¿ok? Entonces, cuando
él se da cuenta que ella está haciendo un uso indebido de miles de dólares y no le dice nada, él decide reorganizar todo. Él creó un fideicomiso llamado Eric Richins Living Trust y sacó a Curi como beneficiaria de su póliza de seguro de vida de $500,000 y colocó el control de su patrimonio en manos de su familia, ¿ok? Especialmente en manos de su hermana Katie. Fue un movimiento silencioso, estratégico y determinante. Ella no se enteró de nada porque esos bienes son todos de él y él puede hacer lo que le dé la gana con su dinero y siempre fue de él, con sus bienes, con sus propiedades, con todo. Él lo hizo en silencio y se cayó la boca. Y solo se enteró su hermana. En la práctica, eso quiere decir que cualquier expectativa que Curi pudiera tener basada en el acuerdo prenupcial que ellos habían firmado quedaba completamente alterada, borrada de la existencia. Porque aunque ese documento existía, la realidad financiera ya no era la misma. Eric había cerrado el acceso. Él había cambiado la regla del juego y no le dijo nada. Y según la teoría que presentó la fiscalía, ahí estaba una de las claves más importantes de todo el caso. Porque Curi, presuntamente, no sabía que esos cambios se habían hecho y creo que fue muy evidente cuando ella se enteró, hizo todo un estruendo y le cayó a golpes a Amy, pero ella podía estar actuando bajo la creencia de que si Eric moría, ella tendría acceso al dinero, cuando en realidad ya ella había sido excluida de todo. Ahora bien, volviendo al tema de la muerte de Eric, se ordena una autopsia y aquí ocurre el primer quiebre real de la investigación, ¿ok? El resultado toxicológico revela que Eric tenía en su organismo fentanilo, pero en una dosis pequeñita de fentanilo, como que una cosita, un rastro leve. No. En su organismo, él tenía una dosis aproximadamente 5 veces superior a lo que se considera letal. Ok. En ese momento la investigación cambia de categoría inmediatamente. Ya no se trata de una muerte natural ni de un accidente. Ahora es formalmente una muerte sospechosa por envenenamiento. ¿Y por qué digo por envenenamiento? Porque en su cuerpo no había rastros de que haya sido inyectado, de que haya sido inhalado, nada de eso. Entonces obviamente él tuvo que haberlo ingerido sin darse cuenta, porque tú no vas a ingerir más de 5 veces la dosis letal de fentanilo, ¿ok? Así porque sí. Además de que ella hizo hincapié de que no bebimos el Moscow Mule, no bebimos el traguito, no bebimos... Ok. Con el resultado toxicológico en mano, los investigadores comienzan a reconstruir las últimas semanas de vida de Eric. Ellos revisan sus movimientos, sus comunicaciones, su historial médico, sus hábitos, todo. Y aparece un patrón inesperado. Eric no era un consumidor de fentanilo. Él no consumía fentanilo, no hay historial médico que lo justifique, no hay receta, no hay nada, no hay evidencia de uso recreativo de este tipo de sustancias, nada. Y eso abre una pregunta crítica. ¿Cómo llegó el fentanilo al sistema de Eric? ¿Cómo? Entonces, al revisar eventos recientes, surge un dato, porque como te dije, estaban revisando cosas como que su historial médico y todo, surge un dato que hasta ese momento parecía como algo aislado que sucedió, y es que el 14 de febrero del 2022, ¿ok? Apenas semanas antes de su muerte, Eric sufre una reacción severa después de comer él estaba en el trabajo, ¿verdad? Y su esposa va y le lleva un sándwich para que almuerce, mi amor, ten, tacata. Él estaba con un compañero de trabajo, en su trabajo, ¿verdad? Bien. Él le da un mordisco al sándwich, ¿ok? Que su esposa le llevó. Cosa que su esposa casi nunca hacía, porque su esposa no era de preparar traguito, de hacer sándwich, de llevarle comida, de ser muy diestra en la cocina, nada de eso. Entonces eran como cosas raras de por sí. Ya se apareció con un sándwich. Él le dio una mordida. Una mordida. Y casi de inmediato, él presentó síntomas. Urticaria, que como picazón en la piel, sensación de colapso, dificultad para mantenerse consciente. Y él tuvo que usar, él siempre anda con un EpiPen para su hijo, que sufre de alergias severas. Él usó el EpiPen de su hijo porque era evidente que estaba teniendo un ataque alérgico. Algo le estaba causando algo severo y comenzó a tomar antialérgicos, ¿ok? Y sobrevivió. Bien. Yo intenté buscar como que él era alérgico, qué le puede causar ese ataque alérgico tan grande, pero no encontré nada, no sé. O no sé si es que hay otra sustancia que pueda causar ese ataque alérgico, pero vamos a ver más sobre el ataque alérgico más adelante, ¿ok? El tema es que ese mismo día, él le dice a alguien cercano, yo estoy citando, ¿ok? Creo que mi esposa trató de envenenarme. En ese momento, esa frase no generó una investigación ni nada, pero después de la autopsia, se convierte en una pieza clave. O sea, ya no se ve como algo aislado que sucedió ese día, porque ya sabemos que él le dijo a las hermanas, mira, yo creo que ella intentó envenenarme con una bebida cuando estábamos en Grecia, en un viaje. Ok. Los investigadores comienzan a buscar el origen del fentanilo, porque de dónde salió el fentanilo, todo ese fentanilo, de dónde salió. Y ahí aparece un nombre, Carmen Lauber. Ella era la empleada doméstica anterior de la familia, ¿ok? Tras múltiples entrevistas, porque ellos la llevaron a la estación de policía para entrevistarla, ella termina admitiendo algo crucial, y es que en febrero del 2022 le consiguió fentanilo a Corey Richins, que ella le pidió que le consiguiera fentanilo. Primero,
Primero se lo consiguió alrededor del 11 de febrero, muy cerca del 14 de febrero. Y luego otra vez el 26 de febrero. Ok. Y aquí entra un detalle que los investigadores no ignoran. Después del episodio del sándwich, Curry supuestamente le dice a Carmen: mira, lo que tú me diste, estoy citando, lo que tú me diste no fue lo suficientemente fuerte. Yo necesito que tú me traigas algo más potente. Ok. Porque obviamente Eric quedó vivo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Necesito algo más fuerte. Pero Carmen no sabía que era para eso. O sea, Carmen pensaba como que yo te lo consigo, tú me pagas mi dinero y sabrá Dios lo que tú haces con eso, ¿verdad? Para la investigación ya eso no parece una coincidencia, no parece algo aislado, parece como una progresión, parece que se está desesperando porque no te muere, tienes que morirte ya. Mientras avanzan en la parte toxicológica, los detectives empiezan a mirar el dinero y lo que encuentran es complicado. Curry tenía múltiples proyectos inmobiliarios fallidos, deudas importantes con prestamistas, presión económica creciente, pero hay algo más. ¿Okay? Descubren que Curry había abierto pólizas de seguro de vida sobre Eric, algunas sin su conocimiento, por montos que rondaban los $2 millones. Al mismo tiempo, creen que Curry pensaba que heredaría el patrimonio de Eric, pero en paralelo los investigadores descubren algo que cambia completamente esa ecuación. Eric se había enterado de esas pólizas de vida que ella había sacado sin su conocimiento, porque para tú sacar una póliza de vida a nombre de alguien, esa persona tiene que firmar. Entonces, ella había falsificado sus documentos, su firma y todo en esos documentos para esas pólizas de vida, ¿ok? Y entonces, a partir de esto y del dinero que ella se había cogido por abajo también de Eric, es que él decide crear el fideicomiso y dejarla a ella afuera, ¿ok? Porque ella él estaba diciendo: este tipo está planeando cuánto que me va a sacar cuando yo me muera, no le voy a dejar nada. Él movió todo su dinero y él había sacado a Curry como beneficiaria. Y de nuevo, ella evidentemente no lo sabía. Además de todo eso, como si eso fuera poco, la noche del 3 de marzo del 2022, horas antes de que muriera Eric Eugene Richards, Curry no estaba completamente enfocada en la vida dentro de la casa. Curry no estaba como que muy enfocada en lo que estaba pasando en la casa, en su hijo enfermo, en su esposo, en celebrar por la casa, que ella había cerrado el negocio. No. Porque Curry estaba chateándose con otro hombre. Sí. Con un hombre con el que, según la fiscalía, ella mantiene una relación fuera del matrimonio. A las 8:36 de la noche, Curry responde a un mensaje de texto de este hombre con una frase corta, pero cargada, ¿ok? Le dice love you acompañado, o sea, como que te amo, acompañado de un emoji de beso. Y obviamente en esa conversación se puede ver que sostienen una relación extramarital fuerte, muy apasionada, muy caliente, ¿ok? Me parece, si no me equivoco, que él era uno de los constructores, albañiles, de la gente que estaban construyendo las casas que ella desbarataba y revendía. Bueno, en fin. Y sí, efectivamente, ella estaba haciéndole infiel a Eric. ¿Tú ves por qué que la mamá de Eric hizo eso? Las madres saben. Bueno, mientras tanto, si tú crees que eso es todo, no, corazón, no. Mientras la investigación seguía en curso, en silencio, porque Curry creía todavía. Curry duró un año creyendo que se lo estaba comiendo. Que ella dijo: yo hice el crimen perfecto. Porque Curry estaba como que ya mi esposo se murió, nadie sabe por qué, ni yo sé por qué, nadie sabe por qué. Y ya se va a quedar ahí, nadie va a investigar nada. Mientras tanto, la investigación estaba sucediendo por el silencio. Ella no tenía idea de nada de esto. Y también la policía estaba observando su comportamiento, por supuesto, después del fallecimiento de su esposo. Sucede que el 7 de marzo de 2023 ella publica un libro infantil sobre el duelo llamado Are You With Me? ¿Estás conmigo? De hecho, ella va a programas de televisión y toda la cosa, a dar entrevistas en las que presenta el libro como una forma de ayudar a sus hijos a procesar la muerte de su padre. Ese libro le dio a ella una narrativa muy poderosa y la gente comenzó como a cogerle penita. Ella hizo, si tú conoces este caso, seguramente es por sus entrevistas en televisión, donde la gente comenzó a cogerle pena porque, Dios mío, esta mujer se le murió el esposo y ella, en su afán de poder ayudar a sus hijos con el duelo, le escribió un libro porque ella estaba buscando. Ella dijo: yo entraba a Amazon y buscaba en todos lados y no encontraba un libro, Dios mío, para el duelo de los niños que pierden un papá. Entonces yo dije: yo lo voy a crear, yo voy a crear este libro para mis hijos y para otros niños que pierden padres de manera sospechosa, que supuestamente es natural, pero luego parece no ser tan natural. Pero en fin, el tema es que todo esto la pintó a ella como la viuda dolida que transforma su pérdida y su dolor en consuelo, ¿ok? Para otros niños. Muy bien. Pero en paralelo, según los investigadores, obviamente, ella intenta, o sea, mientras todo esto está pasando, que ella está ayudando a sus hijos con el duelo, ella está intentando acceder a propiedades, a buscar la manera de manejar activos y tomar control financiero de las cosas de Eric, a pesar de que ella literalmente no puede porque él dejó todo seteado. Ella sigue buscando la manera. Ella no descansa, ¿ok? Y en el camino surgen conflictos con la familia de Eric, por supuesto, porque ella no descansa, ¿ok? Durante más
más de un año la investigación continúa en silencio, se acumulan entrevistas, registros telefónicos, movimientos financieros, testimonios y se consolidan 3 pilares de la investigación. Ya sabemos cómo se tuvo acceso al veneno, sabemos que hubo un intento previo de asesinato que fue el del 14 de febrero, que hay testigos que vieron que tuvo una reacción, ¿ok? Porque lo del viaje a Grecia fue un yo te digo y tú dices, pero en el 14 de febrero había testigos que vieron que literalmente casi se muere de un ataque. Y el tercero es el motivo financiero, y con esto ya los investigadores consideran que tienen suficiente material como para arrestar a Cody Richins. Ella fue arrestada el 8 de mayo del 2023, más de un año después de la muerte de Eric, y en un inicio ella fue acusada del homicidio agravado de su esposo y de cargos relacionados con drogas por obtener el fentanilo, aunque poco después se añadieron acusaciones de fraude vinculadas con las pólizas de seguro que ella sacó, falsificando las firmas de él y todo, y el caso sigue creciendo incluso después del arresto, ya que a ella se le añadieron nuevos cargos como el intento de homicidio por el episodio del 14 de febrero, también cargos por fraude y por falsificación de documentos. Los investigadores siguen encontrando piezas poco a poco que refuerzan la narrativa inicial de que ella mató a su esposo por el dinero. Okay. Es por esto que ya en marzo del 2024 la acusación se amplió para incluir el presunto intento de homicidio del 14 de febrero del 2022, y en junio del 2025 surgió además un caso separado de Eric, separado totalmente con cargos financieros, ¿ok? Entonces, antes de seguir con todo esto, hablemos un poco de Cody Richins, quien es esta joyita. Ok, Cody, ella era para ese momento madre de 3 niños, ella era agente inmobiliaria, era promotora de proyectos de house flipping en Utah, y de su vida previa a Eric se conoce muy poco, la verdad, porque ella tenía 20 y pico de años, estaba jovencita. Se sabe que ella creció en Utah dentro de un entorno relativamente estable, con una familia presente en su vida. Su madre, Lisa Darden, ella ha sido una figura visible durante el proceso judicial, muy presente, la doña, wow, sabemos a quién salió la hija, pero bueno, veremos eso más adelante, apoyándola públicamente desde el arresto, que eso es mentira, ella nunca pudo haber matado a ese hombre, nunca. También se ha mencionado a su hermano, que aparece en el contexto de una carta que se encontró en la cárcel. Hablaremos de la carta más adelante, pero más allá de esas referencias, los detalles de su infancia y su adolescencia no se conocen, ¿okay? En profundidad. Para cuando el caso explotó públicamente, ya tenía 23 años al momento de su arresto, y ella había construido una imagen pública de madre joven empresaria local, y por un breve momento ella había construido la imagen de una autora de un libro infantil sobre duelo para sus pequeñitos. Ok, que como sabemos fue el libro Are You With Me? ¿Estás conmigo? Pero en el juicio, esa misma publicación fue reinterpretada por la fiscalía como parte del encubrimiento emocional y de la construcción como de una máscara, de que la gente le cogiera pena, básicamente. Según los mensajes también obtenidos por los investigadores, el libro fue escrito con ayuda de un ghostwriter, o sea, de una persona que te escribe el libro. Tú le dices como que, ay, yo quiero un libro que se trate de esto, y él te lo escribe, y entonces tú le pones el nombre al libro y dice que fuiste tú que lo escribiste. Eso sucede mucho, eso no es nuevo, pero bueno. Ella dice que ella lo escribió desde el dolor de ver a sus hijos sufriendo por la pérdida de su papá, pero no fue ella que lo escribió. En fin, que Cody estaba discutiendo costos y ganancias por el ejemplar. El libro no llegó a mucho. Ok, no era muy brillante, que se diga. El perfil que quiso enseñar la fiscalía en este caso fue mucho más duro. No era una mujer que la pobrecita que perdió a su esposo, pobrecita. No, era el de una mujer financieramente acorralada, con mucho lío, con acreedores encima, con pólizas de seguro tomadas a espaldas de su esposo, falsificadas, con una relación paralela porque ella le estaba siendo infiel, y con la creencia de que la muerte de Eric le abriría acceso a dinero suficiente para salir a flote, pagar a la gente que ya le debe y seguir con su negocio, y punto. O sea, no cabe destacar que no hubo ningún tipo de confesión. Cody sigue sosteniendo al sol de hoy su inocencia públicamente. Sus abogados han dicho repetidamente que la narrativa de esta mediática no coincide con la verdad y que el Estado no pudo probar de forma suficiente cómo llegó el fentanilo a Eric. Incluso antes del juicio, su familia salió en medios, hasta la familia de ella, de Cody, salió en los medios a decir que ella estaba siendo incriminada injustamente y a sugerir que Eric podría haber consumido las drogas por su cuenta, porque a él le gustaba eso de las sustancias ilícitas. Él era fan de ese mundo. ¿Okay? También ellos litigaron con insistencia su libertad bajo fianza, que la dejaran estar en su casa en lo que se resuelve la cosa y vamos a juicio. También quisieron cambiar la sede del juicio y también quisieron negociar la exclusión de determinadas pruebas, pero el tribunal la mantuvo detenida en la cárcel hasta que vayamos a juicio. No vas para parte, el juicio va a ser aquí y no se va a quitar ninguna prueba.
Okay. O sea, hablemos del juicio ahora. El juicio comenzó el 23 de febrero del 2026. Eso fue ahorita, en Park City, Utah. Luego de varios aplazamientos y de intentos fallidos de la defensa por moverlo fuera del condado de Summit. El proceso, que en teoría podía extenderse unas 5 semanas, terminó acortándose cuando la defensa decidió descansar su caso sin llamar testigos. Y Corey renunció a declarar. Imagínate tú tener un caso tan débil que tu defensa no tiene ni un testigo. Que tú no tienes nadie que se pare a hablar por ti. De que no, yo creo en ellos, eso es mentira. Nadie, o sea, nadie. Pero nada. Según ellos tienen la verdad, evidentemente. En el juicio de 2026, la fiscalía habló de una deuda superior a $4.5 millones. 4.5 melones. O sea, lo que Eric pensaba que era 1.8, realmente eran $4.5 millones. Okay. Según los fiscales, ella mantenía vínculos románticos también, o ya lo sabemos, con otro hombre, y manifestaba por mensajes de texto el deseo de que Eric desapareciera, que ella solamente quería irse con él, que ella quiere que sea tal día para poder ver a fulano, que si Eric no estuviera aquí, que ella estuviera todo el tiempo con él. Que la fiscalía llevó alrededor de 40 testigos y presentó una historia muy coherente, aunque basada en piezas indirectas, pero que si tú las vas uniendo, tú ves que hacen sentido, ¿vale? Estaba a comprar el fentanilo, el intento previo del sándwich, los seguros que ella sacó falsificando la firma de él, los mensajes que ella le mandaba al amante, las deudas, la reestructuración patrimonial que Eric había hecho sin comunicarle nada a Corey, la carta que ella escribió y que se encontró en su celda. La carta estaba titulada Walk the Dog, camina el perro, ¿ok? Camina el perro. Como que pasea el perro. Según la fiscalía, Corey escribe instrucciones para que su familia dé un testimonio falso. Ella sugiere en esta carta construir una historia donde Eric atiende, donde Eric consume drogas. Él es un adicto a consumir drogas y que él obtenía sustancias en México porque él sabe hablar español, entonces él conseguía la sustancia en México. Y ocultaba ese comportamiento. La frase clave que destacaron los fiscales que había en esa carta fue: The connection has to be made with Mexico and the drugs. O sea, debe haber una conexión entre México y las drogas. No te olvides de mencionar México y la droga. Que si tú mencionas México y droga, automáticamente yo soy inocente porque México y droga. O sea, México. ¿Cómo tú vas a discutir contra México y droga? Ya, yo tengo la verdad. Ahí está la verdad. México y droga. A veces yo me sorprendo de la estupidez de la gente, pero bueno. Okay. Uno de los momentos más simbólicos, yo no puedo, mira, ni yo puedo con Corey, no puedo. Porque atiende, la mamá le preguntaron como que, doña, ¿y qué es esto? Dije Walk the Dog, México y droga. ¿Cómo es? No, es que ella quería que su hermano paseara el perro. No, eso no quiere decir, la México y la droga. No, es que paseamos el perro. Es que yo tenía un perrito, o sea, Corey tenía un perrito, entonces el perrito quedó, ella no está con el perrito, o sea, hay que pasear el perrito, o sea, ella está recordando que pasea. Pero recordemos, México y droga. Uno de los momentos más simbólicos del proceso fue el uso del propio libro de duelo de Corey como pieza de contexto para demostrar que no estaba simplemente viviendo un duelo doloroso, genuino, sino que ella estaba desarrollando una narrativa pública para ella ser la pobrecita, ¿verdad? Durante el juicio se mostró que el despacho del sheriff recibió un paquete anónimo con el libro y una nota elogiando a Corey. Así como que llegó de manera misteriosa a la oficina del sheriff con el libro y una nota como, wow, este libro está perfecto, Corey de verdad hace la alusión increíble para todos los niños que están en duelo, Ok, pero ya que tiene la verdad, porque México y droga. En fin. Más tarde, mediante una citación a Amazon, los investigadores concluyeron que el libro había sido enviado por la madre de Corey. La defensa, por su parte, intentó sembrar una duda razonable, sin ni un testigo, ni nadie. Ellos hablaron ahí a la buena de Dios. Claro, ellos señalaron que nunca apareció fentanilo en la casa, nunca. Que la cadena entre la supuesta compra de fentanilo y la muerte no era perfecta. Y que Carmela Aubert era una testigo atacable, que no se podía creer en su testimonio. Y que Eric tenía antecedentes de uso de algunas sustancias como THC y posiblemente otras. Pero ¿cómo tú comparas el fentanilo con THC? Wow, ok. También la defensa intentó explotar la idea de que Eric pudo haber obtenido drogas en México. Pasea el perro. Bueno, el tema es que él obtuvo drogas en México durante sus viajes de caza, porque obviamente él se iba para México a cazar y también a comprar drogas. Pero al final el jurado no compró esa narrativa. Lo siento, parece que no funcionó México y droga. También se sabe por reportes posteriores al arresto que la disputa por el patrimonio y el destino de los hijos fue intensa y que la familia de Eric asumió el rol central en el cuidado y la defensa del legado económico de Eric, ¿ok? Pero por tratarse de menores, la información pública de ellos se ha mantenido limitada. Lo que sí se sabe es que ellos pasaron a estar legalmente bajo el cuidado de la familia de Eric, ¿ok? Sobre todo de sus tías.
Bien, de Amy y Katie. Ahora bien, el 16 de mayo, tras unas 3 horas de deliberación, 3 horas, mucho duraron, el jurado declaró a Corey Richins culpable de todos los cargos sometidos en ese juicio. Homicidio agravado, intento de homicidio agravado, 2 cargos de fraude por seguro de vida y falsificación de documentos. En la sala, la familia de Eric lloró al escuchar el veredicto. Su hermana Amy dijo que sentían una mezcla de shock, como entre shock y alivio, y la familia emitió una declaración hablando de la justicia para Eric, que por fin, o sea, que se hizo justicia para Eric y que el enfoque de ellos ahora por fin sería apoyar a los niños a través de todo esto, porque ahora se quedaron sin mamá y sin papá. La audiencia de sentencia fue fijada para el 13 de mayo, o sea, en un par de semanas vamos a tener sentencia para Corey Richins, el 13 de mayo de 2026, fecha que coincide con lo que habría sido el cumpleaños número 44 de Eric, justo el 13 de mayo del 2026. El cargo principal, que es homicidio agravado, expone a Curry a una pena de 25 años a cadena perpetua. Además, ella todavía enfrenta 26 cargos adicionales en un caso separado relacionado con presuntos delitos financieros, ¿ok? Eso significa que aunque el capítulo principal, todo lo que tiene que ver con Eric, ya produjo un veredicto, falta la condena, todavía sus temas judiciales y sus juicios y sus cosas no se han acabado, porque falta ahora todos los 26 cargos por delito financiero que hay contra ella. Así que, mis amores, hasta aquí la historia de hoy. Déjame saber qué te parece. Yo te dije qué te parece de película. Una locura. Pero bueno, déjame saber qué te parece. Ya sabes, el 13 de mayo tendremos una condena, una rica condena para Corey Richins. Me da muchísima pena, de verdad, los 3 niños. Muchísima pena. Fatal todo. Siento que debería meter presa también a la mamá, al hermano, a todo el que tenga que ver con Corey, honestamente, de verdad. Pero bueno, déjame saber qué te parece el caso de hoy, si ya lo conocías. Déjame, por favor, este emoji si llegaste hasta este momento del video. Quiero ver que lo viste completo, ¿ok? Por aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Y nos vamos a estar viendo, mis amores, en un próximo videito. Chao.